Esto es Escribe Monstruo Escribe, una dimensión para pensar el guión de cine fantástico. Soy Paulo Soria, escribo películas de terror, ciencia ficción y aventuras desde los años del VHS. Y acá, al otro lado de la realidad, pienso en voz alta de qué se trata esta profesión de contar otros mundos. ¿Cómo están de este lado del portal? Espero que mejor que del otro lado. De alguna manera este espacio lo pensé para, además de reflexionar sobre la escritura de películas de género fantástico, para pensar un poco también cuáles son las cosas que nos da el género y cómo nos sirven como herramientas de reflexión sobre el mundo real, ¿no? ¿Para qué nos sirve el género fantástico? ¿Qué estamos haciendo al escribir género fantástico? ¿Y qué estamos descubriendo cuando lo vemos? De alguna manera este primer episodio tiene que ver con eso, ¿no? Con las herramientas que nos da la ficción para ponernos a pensar cuál es el servicio, pongámosle de alguna manera, que estamos brindando como guionistas de películas fantásticas. Tendríamos que arrancar por decir que el cine en general es un constructor de alguna manera de emociones, ¿no? Todo está en función de generar emociones. La puesta en escena, los pensamientos que generamos, todo está en función de eso. Se podría decir que el cine es más una experiencia emocional que intelectual. Lo intelectual debería llevar a construir algo que nos emocione, que nos lleve a sentir cosas. Entonces cada género, de alguna manera, está, además de tener tópicos, además de tener sus propios arquetipos, sus propios jeites, tiene una emoción de base cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, las comedias románticas o rom-coms, como quieran llamarlo, tiene que ver con el amor, pero la alegría del amor, ¿no? Al contrario de los melodramas o los rom-dramas, que es la tristeza en el amor, o sea, el amor que fracasa, el amor que no puede ser, eh, nos entristece, ¿no? La comedia, obviamente, es risa y diversión, pongámosle. La tensión y los nervios está en varios. Se habla de suspenso, qué sé yo, pero el suspenso en general no. No podríamos decir que el suspenso es un género. Pero sí el policial, por ejemplo, sería ese género que trae la tensión y los nervios. El whodunit nos lleva a eso, ¿no? El quién es el asesino. La ciencia ficción nos lleva al asombro, ¿no? A sentir el asombro por lo maravilloso o por algo que nos angustia, por algo que también trae el mal, ¿no? Son dos maneras de encarar la ciencia ficción, el fantástico maravilloso y la ciencia ficción que se mete con la llegada de lo maligno, ¿no? Ahí se pega un poquito, se encuentra, ¿no? Con el terror. Las aventuras, que es pura adrenalina, ¿no? Adrenalina y querer ser también esos personajes heroicos, esa proyección, ese deseo de ser así de capaz, de grandilocuente, ¿no? De ser un héroe o de ser una heroína. Y el terror, que básicamente es generar miedo. Y acá llegamos al punto de este primer episodio. ¿Qué es lo que nos da miedo? Se dice que el terror a lo desconocido, ¿no? Es una idea Lovecraftiana, ¿no? De H.P. Lovecraft, que trae esta cuestión de que tememos a lo que no conocemos, ¿no? Él inventa esta idea del terror cósmico o del horror cósmico, que es para desarrollarlo mucho más, no nos vamos a meter en esa ahora, que es un brazo gigante, ¿no? Del horror que hemos mamado viendo películas del siglo XX a esta parte, ¿no? Pero ¿es tan así? ¿Tememos a lo que no conocemos o podemos temer también a algo que conocemos? ¿Cómo podría ser eso? Digamos, si nosotros fuimos golpeados por algo, por alguien, tememos a algo o a alguien que conocemos. Entonces, tememos a la repetición de eso que ya conocemos.
Y también podemos esperanzarnos con algo que desconocemos. No simplemente le vamos a tener miedo a algo que desconocemos. Nos pueden prometer algo que no conocemos y podemos esperanzarnos y estar contentos con eso que va a venir. Después, bueno, puede ser un efecto, una sorpresa, que sea todo lo contrario. Pero el trayecto hasta llegar a descubrirlo, a eso desconocido, es un trayecto positivo. Antes de Lovecraft tenemos ya una tradición de literatura de terror en el siglo XIX, el siglo de las luces, en el cual aparece la literatura oscura, ¿no? Ese siglo de crecimiento industrial, de liberalismo en expansión, también tiene su lado oscuro y aparece en la literatura. Edgar Allan Poe a la cabeza, el Frankenstein de Mary Shelley, el Drácula de Bram Stoker, Hoffman. Y Hoffman va a ser el autor que va a tomar el otro autor que vamos a ver ahora. Sigmund Freud usa toda esa tradición literaria como base para ensayar sobre lo que para nosotros sería el origen de los miedos, ¿no? Escribe un texto en 1919 que define cuáles son nuestros más profundos miedos como seres humanos. Ese texto se llama Lo siniestro o lo ominoso y es un texto bastante fácil de leer. Yo recomiendo mucho que lo lean si no lo leyeron o si lo leyeron hace mucho y está bueno volver a leerlo, porque Freud escribe como un divulgador, no escribe como alguien que no quiere ser entendido. Es un texto que nos sirve muchísimo y ahora vamos a ver por qué nos sirve muchísimo para escribir cine de terror. Básicamente porque uno lee ese texto y pareciera que está tirando sinopsis de películas que ya vimos. El texto propone que lo siniestro es lo familiar, lo conocido, hecho ajeno. Lo conocido, hecho desconocido. Lo familiar pensando como un lugar amigable, lindo para estar, libre de fantasmas, sin temores. Y lo ominoso o lo siniestro sería lo oculto que sale a la luz, lo peligroso que se hace presente, la angustia y el horror que sentimos cuando eso que pensábamos conocido de pronto cambia de cara, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de lo desconocido, no es necesariamente que tememos a algo que no conocemos, sino que tememos a algo que se transforma en algo que no conocemos. Por ejemplo, en El Resplandor, Jack Torrance es el padre de la familia, es alguien conocido para su mujer y su hijo, pero es la transformación en la que él se mete, en eso que él se transforma, que le genera miedo y terror y horror y tienen que escapar. También podríamos aplicarlo a personajes que cambian, que tienen un giro, que se transforman en el medio de la película, que vienen siendo buenos, digamos, y se convierten en villanos. Pero en realidad estamos tratando de conectarnos con el miedo como base de un género. Entonces, el concepto de toda una película basado en lo familiar hecho ajeno, ¿no? Freud se agarra, como decía, de la literatura. Particularmente comienza a ensayar sobre el texto El hombre de arena de Hoffman, que cuenta la historia de un ser, de un monstruoso, que es este hombre de arena, que viene y le saca los ojos a los niños y se los lleva a sus crías que tienen unos picos y se comen esos ojos, ¿no? Él toma este cuento para tener una base de ficción y universal, algo que todo el mundo pueda comprender. Lo mismo pasa con las leyendas. Podría haber agarrado una leyenda. Todos conocemos leyendas universales que se replican de diferentes maneras en diferentes lados del mundo, ¿no? Y que van a ese mismo tipo de miedo primordial. Yo cuando era chico, mi papá me contaba, él, él nació en el campo, en Colonia Los Ceibos, Entre Ríos, y él me decía, muy al modo Big Fish, que había conocido a la solapa. La solapa es un ser que él la describía como un duende del monte. También se la conoce como una especie como de paloma enorme.
que viene a la hora de la siesta a llevarse a los chicos que no están durmiendo la siesta, entonces se los lleva. Mi papá me contaba que se los llevaba al fuego del monte y no los devolvía nunca más. Hay otras leyendas que dicen que se los lleva a la Salamanca, que es el portal hacia el infierno donde habitan todos los monstruos y todos los demonios. Pero también hay otro tipo de leyendas en todos lados que todos podemos recordar, o pensar o imaginar, y que tiene que ver con este tipo de miedo, ¿no? Entonces lo que hace Freud es basarse en este texto para tocar diferentes ideas de cómo pensar el miedo, ¿no? Cómo pensar lo siniestro, mejor dicho, lo ominoso. Y en cada una de esas ideas podemos encontrar una sinopsis de una película. El primer miedo con el que se mete es con el miedo a quedar ciego, ¿no? Eh, en esta idea de que le saca a este hombre de arena los ojos a los niños. Entonces es un miedo muy profundo a no poder ver el mundo. Es una expresión casi máxima de que algo familiar, como lo que vemos a nuestro alrededor, se nos haga ajeno justamente porque lo dejamos de ver, ¿no? Entonces ya es otra cosa el mundo para nosotros si ya no podemos verlo. Es una manera, dice él, de deshumanizarnos, ¿no? No sabemos de dónde puede venir un golpe si no podemos ver. No sabemos de dónde puede venir el dolor. Entonces, más allá de los ejemplos de películas donde los personajes están necesariamente con los ojos tapados, digamos, ¿no? Eh, Me gusta pensar que hay un origen en este miedo al dolor físico, al no poder, a que te saquen los ojos y no puedas ver y te saquen las partes vitales del cuerpo, que creo que tiene mucho que ver con lo que en este siglo, en el siglo XXI, se llamó el torture porn, que es ese subgénero de tortura pornográfica, como por ejemplo los juegos del miedo o la saga Hostel. Estamos de alguna manera asistiendo a ese horror de ser mutilados, ¿no? Lo que nos permite igualmente ver una película así, no es que somos unos perversos por estar observándola, nos da de alguna manera estas herramientas para enfrentar el mundo, digamos, atravesar el miedo, el horror, viéndolo en una pantalla, nos ayuda a exorcizar miedos reales. No es que somos unos enfermos por estar viendo eso. O eso quiero pensar, para los que vemos esas películas. Otro tema que aborda Freud ahí, partiendo de la idea de una muñeca que hay en El hombre de arena, es la cuestión de los objetos o podrían ser seres que no son humanos, que tienen forma humana, ¿no? La humanización de algo extraño. Según Freud, eso hace pensar en la locura, porque son objetos o cosas o extraños seres que se manejan de formas mecánicas o con procesos automáticos, dice, que nos hacen pensar en el movimiento de lo humano. Y eso es lo que se hace siniestro, porque estamos viendo algo que no debería ser humano, siendo humanizado, con movimientos o expresiones o salidas que son humanas, ¿no? Un gato que de repente nos mira de una forma que parece humana, ¿no? Eso es siniestro. Ejemplos obvios son las figuras de cera, las películas de museos de cera, por ejemplo, la muñeca Annabelle, obviamente, pero mi muñeco preferido, que no puedo pasar de tema sin nombrarlo, en esta cuestión es Chucky. Chucky creo que es el, el gran muñeco humanizado del terror, ¿no? Luego se mete con uno de los temas más importantes, ¿no? Del cine de terror, siquiera diría, sino del cine en general, que es el tema del doble, ¿no?
de esa duplicación, de eso que nos devuelve el espejo, de alguna manera, ¿no? Hablando. Él dice que es una permutación del yo, que lleva a la equivocación con otra persona hasta confundirnos nosotros mismos de si somos eso que estamos viendo o no. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos eso o no? La escena de Evil Dead 2 donde Ash es agarrado por su propia imagen que sale del espejo, ¿no? Esa es una de las grandes representaciones del doble en el cine, sin ninguna duda. Después se explota eso en el Ejército de las Tinieblas, cuando le sale ese ojo y le sale ese otro Ash y se llena de Ashes chiquititos. Es como una explotación absoluta del tema del doble que hace Sam Raimi ahí. Lo que dice Freud es que el alma es como el doble del cuerpo, como una desmentida de la muerte. Es como una manera de construir algo, la idea del alma, para generarle un espejo a la muerte y repelerlo de alguna manera, ¿no? Es como una salvación que tiene el ser humano, que construye el ser humano en en sus ideas, para protegerse de esa otra cosa que es la muerte, que ya vamos a ir a la muerte, que es quizás lo más profundo, el miedo más profundo, ¿no? Entonces, si hay un alma que es el doble de ese otro mal, es porque ese mal, como lo es para la religión, es el demonio, ¿no? Necesitamos pararnos en esa dualidad pensando en cómo funciona la religión y pensando en lo que está planteando Freud, ¿eh? Necesitamos pararnos en esa dualidad para protegernos de esa otredad que viene a destruirnos. En ese sentido, la idea del doble, quizás dos de las películas más grandes que plantean esta cuestión de ver a alguien igual, pero que es un doble, que no es eso real, o que no es eso original, mejor dicho. Una es de Body Snatchers, ¿no? Y otra es The Thing, de John Carpenter, que toma mucho de lo de Body Snatchers. Si bien es una remake la de Carpenter, se mete bastante con el concepto de Body Snatcher de ese que yo estoy viendo, ¿es el que yo conozco o es una copia o es un doble? Sobre ese miedo, sobre esa pregunta que genera horror, que genera miedo, están paradas esas dos películas, ¿no? Y eso es lo que realmente recordamos de esas películas cuando pensamos, más allá de efectos especiales o de escenas en particular, lo que sostienen esos efectos especiales, lo que sostiene a esas escenas, es ese miedo primordial al doble, al que ya no es el que nosotros pensábamos que era. O sea, la enajenación de eso familiar. Todo el tiempo ese concepto. Otra idea muy linda que propone es la idea de la repetición. La repetición no deliberada que termina siendo algo fatal. Como la repetición de algo puede volvernos locos a tal punto de ya directamente terminar negando o abstraídos de la realidad, fuera de una realidad comprensible, ¿no? Pasa en El Día de la Marmota, obviamente, pero no es una película de terror, es una comedia, pero se mete con este concepto, ¿no? Lo trata desde la comedia, pero va por ahí. Creo que hay un cortometraje que es muy lindo de Adrián Caetano, que se llama Cuesta Abajo, que es un flaco que va en una camioneta, creo que lleva gallinas en la caja de la camioneta, y empieza a pasar siempre por el mismo lugar. Va por una ruta y vuelve a pasar siempre por el mismo lugar. No voy a contar el final, pero tiene que ver también con la repetición y esa locura que genera la repetición. También en este tema se mete lo laberíntico, obviamente, y ahí volvemos al Resplandor, que trabaja el laberinto no solamente en la cuestión del laberinto físico, digamos, real, ese lugar de pasillos y recovecos, sino
que se mete en la idea de lo laberíntico y de no poder salir de un embrollo en el que se va metiendo Jack, y se queda atrapado. Finalmente en esa foto termina atrapado, ¿no? Otro tema con el que se mete es la superstición. Él habla del mal de ojo, ¿no? Que dice que es una de las formas más siniestras y más conocidas de la superstición, ¿no? Lo que dice es que el mal de ojo, de alguna manera, es como una construcción que hace alguien que teme a la envidia ajena, entonces proyecta toda esa envidia en ese otro y la termina supuestamente percibiendo en su propio cuerpo, ¿no? Como que lo que siente, lo que le pasa en su cuerpo, el dolor de cabeza, por ejemplo, o lo que sea, dice, bueno, estoy ojeado porque me envidian. Por eso es superstición, porque es una construcción completamente ficticia, en realidad, sobre lo que está pasando. Hay miles de películas sobre la superstición. Me quisiera detener en dos películas argentinas. Una es Cuando acecha la maldad, que hoy está rompiendo todo y que está llevando a todo el mundo supersticiones nuestras. Una cosa que es algo fantástico que está haciendo Demián Rugna. Y es justamente haber construido esta idea de esa maldad, que es como una especie como de fuerza maligna que es capaz de tomar los cuerpos, deformarlos, destruirlos y expandir ese mal a su alrededor, en muerte, destrucción, asesinatos y todo lo que nos gusta, ¿no? Cuando vemos películas de terror. Pero además cómo se mete con la cuestión del miedo de la comunidad, ¿no? Cómo es toda la comunidad la que está alrededor de esa superstición y cómo toda la comunidad mete sus miedos en ese concepto, ¿no? Una especie como no sé cómo decirlo, de miedo comunitario, pongámosle, o de miedo colectivo, eso quería decir, de miedo colectivo. Entonces todos alojan sus miedos, sus temores, sus envidias, sus miedos a las envidias en ese concepto que es la maldad que está acechando. Y también quería traer una película que se llama El Espanto, que es un falso documental que hicieron Martín Benchimol y Pablo Aparo, argentinos también, donde se meten con este tema, pero desde esta idea de un documental, ¿no? Entonces hacen como más grande esta cuestión, más grande no en el sentido de producción, sino en el sentido de más realista, quiero decir, mejor, no más grande, más realista, la idea de la superstición, pero de la superstición colectiva. Ahí hay todo un pueblo que está convencido de que hay mujeres que tienen el espanto y la única manera de curarlas es llevarla con un tipo extrañísimo que vive ahí en un rancho alejado. Véanla, así no tengo que contarles de qué va el espanto y cómo se cura el espanto, ¿no? Pero básicamente las dos películas, y cualquier película que tomemos, cualquier buena película que toque la idea de la superstición, se trata de poner en escena miserias humanas, ¿no? De hablar, mejor dicho, de hacernos la pregunta de qué es lo que está queriendo decir la maldad, ¿no? ¿De qué nos viene a hablar esa maldad o ese espanto? Bueno, esa es la reflexión a la que nos llevan esas películas. Finalmente, Freud llega al padre o a la madre de todos los miedos, que es el miedo a la muerte. Si hay algo que conocemos, es la vida, y si hay algo que desconocemos, es la muerte. Entonces ahí sí podemos hablar del temor, el más profundo
temor a lo desconocido. ¿Por qué? Porque es la forma contraria a lo que conocemos. Contraria decimos porque no la conocemos, por ahí no es una forma contraria, por ahí la muerte es otra cosa muy distinta a cualquiera de las que se han ensayado en libros, en películas, en canciones, en leyendas, en chistes, en lo que sea, ¿no? En cualquier forma de relato, en religiones. El muerto, dice Freud, se nos aparece como un enemigo para los vivos, porque nos viene a buscar. Es como un temor a que nos venga a buscar la muerte y nos lleve con ella, nos lleve del otro lado, porque la muerte, el concepto de muerte, personificado en un muerto, ¿no? En un cuerpo muerto, es la representación del otro lado, es el portal hacia el otro lado. Cuando vemos un muerto, vemos lo extraño, vemos lo siniestro, vemos lo ominoso, porque vemos a alguien que nosotros lo conocíamos en plena vida y ahora es un cuerpo que no reacciona, ¿no? Eso es lo familiar hecho ajeno. Entonces, dice Freud, de alguna manera la muerte, el miedo a la muerte, mejor dicho, es eso antiguo que permanece, es quizás uno de los primeros miedos, uno de los miedos más primigenios, más originales de la humanidad, que siguen acá. ¿Por qué? Porque todavía no le pudimos dar una explicación a la muerte. La ciencia no ha sabido explicarla y la religión, las religiones han generado diferentes explicaciones, diferentes teorías que son cuestión de fe, ¿no? Es creer si eso sucede o no creer si eso sucede. De esa cuestión, de esa pelea, de esa dicotomía, como quieran decirlo, se trata El Exorcista, concretamente. Una de las grandes películas de terror, sino quizás la película de terror, ¿no? Allí la ciencia no puede dar una explicación a lo que le está pasando a Regan. Entonces la madre recurre a la religión, recurre al padre Carras, que justamente es un tipo que está perdiendo la fe y es boxeador. Y ese es un dato bastante interesante, porque finalmente, a pesar de que la religión da una respuesta con el exorcismo, da una respuesta a esa madre y a esa niña, descubriendo qué es lo que pasa. Es una película católica, es una película que se para en la fe y encuentra una solución dentro de la concepción que tiene la iglesia sobre la llegada de ese maligno. Pero finalmente el padre Carras recupera su fe conectándose con una humanidad muy profunda y termina enfrentando al demonio a las piñas, ¿no? Como boxeador más que como cura. Algo similar sucede en El Príncipe de las Tinieblas, aunque Carpenter es mucho más escéptico y plantea otra cosa, ¿no? Plantea, de hecho, una unificación entre la ciencia y la religión, porque un cura va en busca de un científico y juntos, fe y ciencia se plantean encontrarle una explicación y una manera de enfrentar a la llegada de este maligno que se concreta como el demonio. Ahí también Carpenter está evidenciando, construyendo una idea de lo maligno del otro lado, pero es el amor el que vence, ¿no? Ella se puede, no tiene otra opción. Ella, por salvar a su amor y por salvar al conjunto, a la comunidad que se ha construido, enfrenta al demonio a través de ese espejo, de eso que da al otro lado, desde dónde está viniendo este monstruo infernal y se inmola por los demás y triunfa a, a partir o a través del amor, ¿no?
ni la ciencia ni la religión pudieron dar una respuesta acá, y ella lo hace a través del amor, generando una tragedia, ¿no? Porque ella queda del otro lado. Volviendo a Freud, él hace una especie de lista de representaciones de la muerte en la vida, ¿no? Y si las vemos una por una, podemos ver cómo se abren, no películas, subgéneros directamente de cada uno de esos conceptos. Él habla de cadáveres y zombies. ¿Cuántas películas de cadáveres y zombies existen? No a partir de este texto, pero sí basados en este concepto. Digamos, este texto es casi contemporáneo al gabinete del doctor Caligari, por ejemplo, donde ya hay un zombie. Lo que hace Freud es ordenar todo esto, ¿no? Quizás si él hubiera visto Halloween o hubiese visto The Blair Witch Project, hubiera tomado otras cosas. O quizás ni Halloween ni Blair Witch Project hubiesen existido si Freud no escribía esto. No lo sabemos, eso es imposible de saber, pero sí es interesante cómo el tipo hace una teoría desde la psicología que al meterse en temas tan profundos de la emoción humana, a nosotros, para escribir películas que justamente es construir emociones, nos sirve como una teoría primordial para poder pensar el cine de terror. Bueno, volvamos a los personajes estos típicos que él plantea. Cadáveres y zombies, es obvio que pensamos en La Noche de los Muertos Vivos, en el gabinete del doctor Caligari, como decía antes, pero también está citando de alguna manera y después van a ser personajes que explotan en el cine. Frankenstein también es un... Son pedazos de muertos que construyen una vida y toda la tragedia que trae todo eso. Drácula es un muerto viviente, los vampiros son muertos vivientes. Él habla de espíritus, bueno, hay millones de películas de espíritus de diferentes maneras. Poltergeist es una de las grandes, ¿no? A mí me gusta traer The Frighteners de Peter Jackson, creo que es una película muy poco, o mejor dicho, bastante olvidada, pero es una gran película con Michael Fox, además, una película que trae a fantasmas buenos, fantasmas malos, es toda una construcción del otro lado, una construcción de eso siniestro que también tiene facetas amigables, divertidas. Es una película de terror y aventuras, es las dos cosas al mismo tiempo, es hermosa. Habla también de la figura de los aparecidos, que si volvemos a las leyendas clásicas puede ser la mujer sin cabeza, por ejemplo, ¿no? La luz mala, todo este tipo de personajes que acá en Argentina por lo menos hay un montón, en todos lados las hay, ¿no? Pero uno siempre piensa en lo que conoce, en lo conocido. Este, mm, Sleepy Hollow, por ejemplo, es una película que podríamos tomar como una película de aparecidos, ¿no? Ese jinete sin cabeza es un aparecido, o sea, es esa figura de alguien que alguna vez es fantasmagórica, de alguna forma, pero no es un fantasma en el sentido de los fantasmas habituales. A mí me gusta pensar que Jason, de la saga de Viernes 13 o Martes 13, como la conozcan, es un aparecido, porque de hecho lo es un niño que murió en ese lago y no sé, 30 años después aparece, ¿no? Y después a lo largo de la saga va teniendo cada vez más capacidades o características sobrenaturales. Así que yo creo que si hay una figura importante en los aparecidos del cine es Jason, que además es un villano del slasher. Entonces lo lindo de esa saga es que trae esta idea de los aparecidos y de lo sobrenatural concretamente al slasher. Porque a Michael Myers ya era sobrenatural, pero tiene ciertas características que nosotros podemos ver como sobrenatural, como un mal invencible, un tipo que no se lo puede matar, pero sigue siendo un humano completamente deshumanizado. En el caso de Jason ya directamente viene con características sobrenaturales, ¿no?
Finalmente Freud habla de fantasmas, concretamente, ¿no? Que podríamos meter también la cuestión fantasmagórica en Casas Embrujadas, si queremos. The Haunting es mi película de Casa Embrujada favorita. Pero creo que si hay algo grosso que pasó con los fantasmas en los últimos, no sé, en las últimas décadas, es toda la camada que trajo Japón a partir de Ring y todas esas películas a su alrededor que fueron realmente una renovación del género o del subgénero de fantasmas que nos contagió a todos, ¿no? Ya, es difícil ahora pensar una situación de fantasía. Es difícil, no sé, caminar por una calle a oscuras o diría nada más, apagar la tele de noche a la madrugada cuando está todo en silencio y no pensar en que uno de esos bichos orientales va a salir de esa tele o va a aparecer por algún lado. Creo que dejaron una huella muy grosa en el miedo popular. Bueno, ¿qué hacemos con todos los miedos? ¿No? Ya acá vamos a dejar que Freud haga sus cuestiones desde la psicología y lo piense desde ahí. Creo que nosotros lo que podemos rescatar de todo esto es que lo que podemos hacer con los miedos es hacer películas, es contar historias que expresen estos miedos, que provoquen estos miedos y que nos den, como decía antes, ¿no? Como herramientas para enfrentar los miedos reales, ¿no? Porque en un punto es eso lo que sucede en las películas de terror, ¿no? Como si lo pensamos como género en sí. Si vamos al origen de los géneros, que planteaba Aristóteles sobre la comedia y la tragedia como esas historias heroicas que nos queremos parecer a esos héroes, queremos ser como Hércules, queremos ser como Jasón, queremos ser así, traer una enseñanza para nuestra tribu, queremos ser todopoderosos como ellos de alguna manera, y las comedias, esa cosa de reírnos de ese otro que está teniendo problemas y que es torpe y que le va mal, pero nos reímos como mecanismo de defensa de alguna forma, eh, porque nos vemos iguales, porque nos vemos tan torpes como ese personaje. Entonces nos reímos por eso. En el terror, yo creo que nos pasa algo parecido. sen- Queremos sentir miedo al ver una película de terror, porque cuando vemos una película de terror es porque queremos sentir miedo. Los que nos gustan este género las vemos porque hay algo que nos copa de sentir miedo. Y me parece que no es tan simple como que somos unos masoquistas. Yo creo que tiene más que ver con que nos ayuda a desarrollar de alguna manera un músculo para protegernos, una protección, ¿no? Entonces está bueno pensar en eso para poder ver cómo atraer al espectador a nuestra idea, a nuestra película, ¿no? ¿Qué tiene de siniestro esta idea o esta historia que nosotros estamos desarrollando para poder conectar con los espectadores? Porque si no conectamos, no vamos a poder contarle la historia que queremos. Va a cambiar de canal, se va a ir a otro lado. Cambiar de canal, digo, como si fuera algo que suceda hoy. No sé, que cambie de película, se vaya a ver otra cosa, que no sé, lo que sea. Lo que tendríamos que pensar para poder acercarnos a los espectadores es, si queremos generar un miedo universal, tenemos que partir de un miedo particular, propio, que nos da miedo a nosotros mismos. Porque si no, no vamos a saber de qué hablar. O mejor dicho, vamos a estar hablando de algo que no conocemos. Entonces, preguntarnos cuáles son nuestros miedos como sociedades. eh, por ejemplo, hace poco escribí en mi blog algo sobre que en Argentina no hay películas de terror basadas en la última dictadura y las desapariciones y la persecución. No hay películas de terror sobre eso. Hay otro tipo de películas que se meten con esos horrores, pero se meten desde otros géneros, no desde el terror. Y yo creo que sería una manera de poder atravesar esos miedos colectivos o esos miedos que tenemos como sociedad,
por lo menos en Argentina, a través de películas de terror. Creo que nos daría mejores, o quizás más, no sé si mejores, pero otras herramientas para poder defendernos ese miedo y esa oscuridad y esa cosa inexplicable, imposible de, de terminar de comprender, ¿no? Y después, por otro lado, pensar en los miedos propios, en esas cosas, no hace falta decirlas de verdad, puede ser algo muy, muy privado. Eh, yo personalmente, mi mayor terror es la inexistencia. El, por ejemplo, dormirme y no despertar más. Eh, en- es el miedo a la muerte de alguna manera, ¿no? Eh, pero no pensándolo en el otro lado, sino en la no existencia, como esa idea de la nada, de la historia sin fin, ¿no? Pero transmutada al terror. Y eso es algo que me motiva a escribir. Pensar en ese miedo me ayuda a desarrollar ideas que tienen que ver con el terror y me ayudan a construir, supongo, espero, o eso es lo que uno añora, lo que uno desea cuando está escribiendo, construir algo universal, ¿no? Algo que puede identificar a la mayor cantidad de gente con diferentes idiomas y culturas posibles, ¿no? Entonces pensar lo familiar que se hace ajeno, pensarlo en nuestras sociedades, en nuestras vidas personales y en todas las películas que vimos, en todas las formas que puede tener esa otredad que invade lo que, lo que es para nosotros familiar, conocido, observarlo en situaciones cotidianas, en frases, en personas que conocemos, todo eso nos va a ayudar a construir nuestras propias historias y sobre todo a construir herramientas para protegernos de los horrores reales. Porque en definitiva, atravesar emociones viendo películas nos permiten generar un pensamiento crítico y nos permiten desarrollar maneras de protegernos. En el próximo episodio vamos a pensar en los tópicos del género terror. Vamos a organizar toda esta bola de lo siniestro en arquetipos, en mitología, en todo eso que da sustento a este género que es el género de lo siniestro. Les cuento por si no saben que este podcast tiene también una hermana newsletter en la que voy también desarrollando de manera complementaria todo esto que voy pensando en voz alta acá, con materiales, links a películas y otras yerbas complementarias. También pueden encontrarme en diferentes redes o en YouTube como @paulosoriacine, o también ir a conocer mis películas o los seguimientos de proyectos que hago como Script Doctor o mi blog o los seminarios en mi web que es paulosoria.com.ar. Y bueno, espero que escuchar todos estos pensamientos les haya generado otros pensamientos a ustedes, les haya dado ganas de ver películas, de sentarse a escribir ideas, a desarrollar un guión, algo que tengan por ahí guardado o algo que se haya despertado ahora o algo que en el medio de la noche se despierten y digan, esto me da miedo, esto tiene que tener una forma, esto tiene que ser una película. Así que bueno, escriban, monstruos, escriban, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, la próxima. La visita a la dimensión para pensar el guión de cine fantástico llegó a su fin. Soy Paulo Soria
y los espero la próxima vez que se abra el portal para pensar en voz alta de qué se trata escribir películas de terror, ciencia ficción y aventuras.